noches y bienvenidos al noticiero jurídico de hoy. Soy Margarita y me acompañan mis colegas Ana y Carlos. Hoy les traemos un informe especial sobre los medios de control en derecho administrativo en Colombia, un conjunto de acciones que permiten a los ciudadanos impugnar la legalidad de los actos y contratos de la administración pública. Así que empecemos. Ana, ¿cuáles son los medios de control más comunes que existen en nuestro ordenamiento jurídico? Gracias, Margarita. Efectivamente, hay otros medios de control que se pueden ejercer en situaciones especiales, como por ejemplo la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Esta lo que busca es declarar la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional o por otras entidades u organismos distintos del mismo, cuando estos como tal infringen directamente la Constitución política. Por otro lado, recordemos que esta acción tiene un término de caducidad de un año contado desde la publicación del decreto. Un ejemplo de esta acción es la que interpuso la Procuraduría General contra el decreto 491 del año 2020, mediante el cual se establecieron las medidas de la gestión pública durante el estado de emergencia por la pandemia. Finalmente, la Procuraduría lo que argumentó fue que el decreto propio violaba la separación de poderes al permitir que el gobierno nacional modificara el presupuesto general sin la autorización del Congreso. Otro medio de control es el control inmediato de legalidad. Este lo que hace es que busca someter a un examen judicial las medidas de carácter general que sean dictadas en el ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción. Este control se realiza mediante una solicitud que debe presentarse dentro del mes siguiente a la expedición del acto. Un ejemplo para este medio de control es el que realizó el Consejo de Estado sobre el decreto 575 del año 2020, el cual lo que hizo fue ordenar el aislamiento selectivo y diferenciado de algunos municipios del país por razones sanitarias. Finalmente, el Consejo de Estado lo que hace es declarar la legalidad del decreto al considerar que cumplía con los requisitos constitucionales y legales para su expedición. Otro medio de control es la acción de grupo, la cual busca obtener la reparación del daño causado a un número plural o como tal indeterminado, pero determinable de personas por la acción u omisión de las actividades públicas o los particulares. Esta acción tiene un término de caducidad variable según el tipo de daño, del daño que se está reclamando como tal. Un ejemplo para este tipo de acción es la que interpusieron los usuarios afectados por el apagón eléctrico ocurrido en San Andrés y Providencia en el año 2018 contra Electricaribe. Los usuarios solicitaron una indemnización por los perjuicios causados por la interrupción del servicio durante más de 15 días que no tuvieron el servicio en las islas. Por último, tenemos el control por vía de excepción, el cual permite alegar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto administrativo como defensa en un proceso judicial iniciado por la administración pública. Este control se realiza mediante una excepción que debe proponerse dentro del término para contestar la demanda o dentro del término para formular alegatos si se trata de un proceso verbal. Un ejemplo para este control es el que realizó el Tribunal Administrativo del Atlántico sobre una resolución del Ministerio del Interior, el cual negaba una solicitud de consulta previa a una comunidad indígena, quien se encontraba afectada por un proyecto minero. Finalmente, lo que hizo el tribunal fue que declaró la nulidad parcial de la resolución al considerar que se estaba violando el derecho fundamental a la consulta. Muchas gracias, Ana. Es de resaltar que estos medios de control son fundamentales para garantizar el principio de legalidad y el control judicial de la administración pública. Sin embargo, también existen otros medios de control más específicos para ciertos casos particulares. Carlos, ¿qué nos puedes contar sobre ellos? Gracias, Margarita. Eh, bueno, según el Código de Procedimientos Administrativos de lo Contencioso Administrativo, o también conocida como la Ley 1437 de 2011,
tenemos varios medios de control que pueden ejercer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo dependiendo del tipo del acto o contrato que quiera cuestionar. Algunos de los más importantes que tenemos es la acción de nulidad. Este busca declarar la invalidez de los actos administrativos de carácter general que hayan sido expedidos con infracción de las normas que deberían fundarse o sin competencia o de forma irregular o con desconocimiento del derecho a audiencia y defensa o también mediante falsa motivación o también con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Esta acción tiene un término de caducidad de 4 años contados desde la publicación del acto. Un ejemplo que podemos tener es el reciente de la acción que interpuso el senador Gustavo Petro contra el decreto 1174 del 2020 que reglamentó el piso del mínimo vital y móvil para los trabajadores por horas o por días. Para en ese entonces el senador argumentó que el decreto violaba la Constitución y la ley laboral al crear una nueva modalidad contractual precaria y discriminatoria como tal. Mm, eh, Tenemos también la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta acción busca declarar la nulidad de los actos administrativos de carácter particular que afecten los derechos subjetivos e individuales y poder obtener la reparación integral del daño causado por dichos actos. Esta acción tiene un término de caducidad variable según el tipo de acto impugnado. Un ejemplo reciente de esta acción es la que interpuso el exmagistrado Jorge Pretelt contra la decisión del Senado que lo destituyó e inhabilitó por 20 años por el cartel de la toga. El exmagistrado alegó que hubo vicios en el proceso legislativo y que se vulneraron sus derechos al debido proceso y la defensa. Otra de las acciones que existen es la acción contractual o las controversias contractuales. Esta también, pues más que todo busca declarar la nulidad absoluta o relativa de los contratos estatales y sus modificaciones, adiciones o prórrogas, y así como obtener el resarcimiento económico del contratista o la indemnización por incumplimiento del contrato. Esta acción también tiene una caducidad, tiene un término de 2 años. Contados desde la ocurrencia del hecho generador del daño o desde la terminación del contrato. Un ejemplo reciente puede ser la acción que interpuso el consorcio Navelena contra Cor Magdalena por la liquidación unilateral del contrato para la recuperación de el río o la navegabilidad del río Magdalena. Esto por el caso de Brecht. El consorcio reclamó una indemnización por los perjuicios causados por la decisión administrativa que consideró en parte arbitraria e injustificada. Esta acción de repetición, esa acción de reparación directa que busca obtener la indemnización por el daño antijurídico causado por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que ejerzan funciones administrativas. Esta acción tiene un término de caducidad variable según el daño reclamado. Otro ejemplo que tenemos también es las que interpusieron las víctimas del atentado terrorista contra la Escuela General Santander en 2019 contra el Estado colombiano. Estas víctimas solicitaron una reparación integral por los daños morales y materiales sufridos por el ataque perpetrado por el ELN que dejó varios cadetes muertos. Digamos más eso con respecto a la acción de reparación directa. Entonces, otra con la que contamos es la acción popular que busca proteger los derechos e intereses colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados con la acción u omisión de las autoridades públicas.
mm, o de los mismos particulares también puede ser, ¿no? Esta acción no tiene como tal un término de caducidad, puede ser ejercida por cualquier persona sin necesidad de agotar la vía gubernativa. Otro ejemplo para esto puede ser em, la acción que interpuso el abogado Luis Ángel Pineda contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por la designación irregular de los miembros de la junta directiva de la EPM. En ese entonces, el abogado argumentó que el alcalde violó los principios de transparencia, participación y mérito al nombrar a personas sin experiencia y sin idoneidad para este cargo. Bueno, estos son algunos de los medios de control más comunes en el derecho administrativo colombiano, Margarita. Gracias por invitarme.